Muy buenos días a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Continuamos con el tema de metamedicina y un capítulo muy interesante que es responsabilizarnos de nuestra salud y de nuestra felicidad. El sufrimiento saca a relucir la lección que de otra manera no habríamos podido comprender y nunca podríamos eliminar mientras no se haya aprendido esta lección. Tienes que aprender las lecciones para que no se repitan. Si tú aprendes, no vas a repetir ninguna situación en particular. Recuerda, la lección aprendida siempre te va a dar más, te va a ayudar a crecer. Si la estás pasando mal y no has aprendido, vas a seguir repitiendo las mismas historias, tanto en la parte física como en la parte económica. No podemos hablar de metamedicina sin tener en cuenta que la ley de la responsabilidad, porque esta constituye el requisito básico para una auténtica curación. Cuando estudiaba microbiología, preguntaba a mis profesores de dónde provenían los microbios, bacterias, virus, parásitos, y me respondían que estos agentes patógenos provenían de diversas contaminaciones. Yo ya sentía preguntando cómo y dónde podía haber contraído el microbio a la primera persona. Después me conté con todos los conocimientos que exploraban el fascinante mundo microorgánico, pero continuaba cuestionándome este aspecto. Más tarde trabajé en hospitales y de nuevo me preguntaba, ¿por qué esta persona viene siempre a la consulta con infecciones urinarias o esta con un problema repetitivo? Recuerdo especialmente a un hombre mayor aquejado de tuberculosis que casi nunca salía de casa. Las pocas personas que iban a verle no eran portadores del bacilo de Koch, que se consideraba responsable de la tuberculosis. ¿Dónde había contraído esta infección? Intuitivamente se veía que los seres humanos poseían la capacidad de desarrollar la enfermedad atrayendo el agente infeccioso mediante la frecuencia vibratoria o destabilizando las moléculas de sus células y permitiendo de este modo que se desarrollara la patología. Cuando me atreví a programar esta hipótesis fui el hazmerreír de todos. Mahatma Gandhi decía: el error no se convierte en verdad aunque se propague y se multiplique. La verdad no se convierte en error aunque nadie la vea. Vean, qué tantas cosas tan ciertas. Asumir la responsabilidad de lo que se vive, reconocer y aceptar que tanto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y actitudes como las lecciones que tenemos que aprender en nuestra evolución han dado lugar a las situaciones agradables o desagradables que hemos encontrado en nuestra vida y a las dificultades o a la felicidad que hemos conseguido. Cuando abordo este tema en mis seminarios y conferencias, oigo a menudo afirmaciones de este tipo: soy yo quien he traído a un padre violento. Si un niño nace con una deficiencia es culpa suya. Si mi marido ha perdido su empleo es porque la fábrica en la que trabajaba ha cerrado, no tiene nada que ver con él. Entonces, si me duele la espalda es por mi culpa. Es injusto, mi hijo que no ha hecho nada a nadie es minusválido de por vida, mientras que muchos criminales gozan de buena salud. Mi segundo padre decía: solo hay una cosa justa en la tierra y es la muerte. Todos estos puntos de vista expresan una gran incomprensión de la ley de responsabilidad, la cual con frecuencia se ha confundido con el sentimiento de culpa, haciéndonos así difícil de aceptar que muchas personas que la entiendan de esta manera. Si me siento enferma, tengo la culpa, puesto que he sido yo quien he creado esta situación o esta enfermedad. Para muchos de nosotros, esa errónea comprensión de la ley de responsabilidad tiene sus raíces en la educación religiosa que hemos recibido. Recuerden, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Eso también es algo negativo que nos conduce de repente a sentirnos mal, ¿no? En la educación judeocristiana se nos enseña a remitirnos a un poder superior llamado Dios. Si actuamos según sus mandamientos y practicamos sus actos meritorios, seremos recompensados en esta vida o después de la muerte, ¿no? Por el contrario, si desobedecemos, el mandamiento de la iglesia será un castigo. Dios no te castiga, porque para ti, tú siendo su hijo, pues no hay ningún castigo. Lo que pasa es que hemos comprado esa idea del miedo, ¿no? Pero Dios no te castiga. No te castiga, no hace que la pases mal, no son nuestras acciones las que hacemos que fabricamos este tipo de caos, ¿no? Por lo tanto, cuando se nos presenta un contratiempo o un problema, nuestra reacción era: ¿qué le echo al cielo para que me pase esto? O bien buscamos un responsable exterior que era forzosamente el culpable. Así, cuando una situación nos hacía sufrir, nos generábamos la culpa creyendo que le habíamos merecido, o bien acusando a otras personas, ¿no? O incluso a Dios de ser los responsables, ¿no? Cuando digo que ser responsable es reconocer que somos los creadores de lo que vivimos. No quiero decir que hayamos creado deliberadamente situaciones agradables o desagradables. Más bien supone aceptar y reconocer que nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes, o las lecciones que debemos integrar en nuestro camino evolutivo, que es el conocimiento, como les decía, han dado lugar a las situaciones felices o desdichadas que hemos encontrado en nuestra vida o que vivimos actualmente.
La ley de la responsabilidad no tiene pues nada que ver con el mérito o el castigo, la suerte o la desgracia, la justicia o la injusticia, ni tampoco en la culpabilidad. Solo se refiere a una cadena de causas y efectos. No somos libres de aceptar o rechazar una creencia, de elegir las palabras que utilizamos, de interpretar una palabra o una situación. En esa parte existe mucha libertad por parte de nosotros, de amar u odiar, de acusar o comprender, de hablar mal o bien de los demás. Ahí somos responsables. Somos responsables de las decisiones que tomamos día con día, segundo a segundo. No somos libres de mirar de frente la verdad o de mentirnos, de reaccionar o de actuar, de temer o de confiar. Sí somos libres de tener nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras elecciones. Aunque dispongamos de una total libertad, no podemos escapar a la consecuencia de lo que hemos elegido decir o hacer o creer. Quizás estás preparado para conocer la repercusión de tus elecciones y sus consecuencias, pero puede que pienses, si alguien va conduciendo y otro choca contra mí, ¿es el primero ha elegido tener un accidente? No, por supuesto. Sin embargo, ¿qué pasó antes del accidente para que esta persona se encontrara en este contexto? Veamos una situación que ella vivió a los 11 años. Un bonito día de verano, mi hermana me dice que se va de excursión en bicicleta con una amiga mayor que ella. Yo le pregunto a mi madre si puedo acompañarla. Mi madre me responde: en absoluto, eres demasiado pequeña, te quedas aquí. Para mí aquello no tiene ningún sentido, pues sé que mi hermana solo tiene un año más que yo. Agarré la bicicleta sin que me viera mi madre y me fui con ellas. A la ida todo fue muy bien, pero en el camino de vuelta se puso a llover. De repente salió la cadena de bicicleta. Para no perder tiempo, Luce, la amiga mayor, me dejó su bicicleta completamente nueva diciéndome: voy a arreglar la cadena de tu bicicleta y después te alcanzo. Fuimos pedaleando en fila india por la autopista. Como la calzada estaba muy resbaladiza, su coche se salió de la carretera y me dio un golpe. El impacto me hizo saltar unos momentos por el aire y caer en la calzada. Tuve una conmoción cerebral, un esguince en el tobillo izquierdo y un desgarro en el músculo de su pompi, ¿no? Estuvo unas semanas en el hospital. ¿Por qué el coche no chocó contra mi hermana o contra nuestra amiga Luce? ¿Por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué fueron estos órganos los más afectados y no otros? Retrospectivamente pude establecer claramente una relación entre el sentimiento de culpa que tenía por haber desobedecido a mi mamá y el accidente. Yo hice lo que me había dado la gana, tuve una conmoción cerebral, me había sentido culpable por ir a la playa desobedeciendo a mi madre, me rompí los ligamentos del tobillo y además tenía miedo de que mi hermano me pegara. Mis sentimientos de culpa hizo que me pegara a mí misma, desgarrándome el músculo de mi pompa izquierda. También podemos preguntarnos por qué salió la cadena de mi bicicleta. Era una primera manifestación de mi sentimiento de culpa, ya que eso me impedía avanzar. Siguiendo este tipo de razonamientos, ¿por qué fue la bicicleta la de Luz la que sufrió con el accidente y no la mía? Qué curioso, ¿no? ¿Será que Luce se había sentido culpable por tener una bicicleta más cara y totalmente nueva, mientras mi hermana y yo solíamos disponer de bicicletas viejas? Aunque ahora ya se puede comprobar, creo que pudo haber sido así, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de miedo, estos sentimientos de angustia, pueden llegar a que se manifiesten ciertas situaciones en nuestra vida. Suena loco, pero es cierto. Una persona que de repente no tiene diabetes, sufre una situación de infidelidad en su relación de pareja, pasan 4 semanas, 5 semanas y de repente tiene una situación de diabetes. Hace 4 semanas no la tenía. Pasa el suceso de la infidelidad y de repente, ¿qué sucede? El impacto emocional genera una situación particular en esta persona. Es importante que trabajes tus emociones, es importante que trabajes tus pensamientos, tus creencias, para que de esa manera cambies tu vida. Bendiciones infinitas.